entonces veamos este documento que sigue y les doy el chance para que ustedes pues trabajen en esa parte. Vamos a ver si se está viendo. Sí. Exactamente. Parámetros estadísticos. Entonces vamos con esta. Dice parámetros estadísticos. Aquí llamamos parámetro. Es una cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores que ésta toma en algún atributo. Intenta resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números o parámetros. Por ejemplo, la altura media de los sujetos. El estadístico es una cantidad numérica calculada sobre una muestra que resume su información sobre algún aspecto. Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador. Normalmente nos interesa conocer un parámetro, pero por la dificultad que conlleva estudiar a toda la población, calculamos un estimador sobre una muestra y confiamos en que sean próximos. Esa es la fe cuando uno utiliza estadística. Aquí llamamos tipos de estadísticos. Están los de posición, que dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Entre ellos cabe destacar los cuantiles, los percentiles, los cuartiles, los deciles. Está la centralización, que indican valores con respecto a los que los datos parecen agruparse. Entre ellos caben destacar la media, la mediana y la moda. Y los de dispersión, que indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización. Entre ellos tenemos la desviación típica, el coeficiente de variación, rango y varianza. La forma, dan una idea de cómo se distribuyen los datos. Entre ellos tenemos la simetría, el apuntamiento o Courtois, o bien la normal de Gauss. Vean que aquí están los gráficos y es lo que yo puedo obtener con respecto a lo que yo puedo analizar de los datos. Aquí tenemos el puro centro dado por los parámetros estadísticos, la media, la moda y la mediana. Los de dispersión son los que miden qué tan ancho va a ser la curva, y esos vienen dados por la desviación estándar, la varianza, la desviación estándar típica, etc. Y están los de posición, como los cuartiles, en donde tenemos el primer cuartil, el tercer cuartil, o bien la que se supone que debe estar la mitad de los datos entre estos dos cuartiles extremos, el primer cuartil y el cuarto cuartil. Y los de forma, que son los de distribución, que pueden ser asimétricas, como en este caso, que está ahí ejemplificado, ¿verdad? Y no nos debe asustar de una asimetría en la obtención de o análisis de unos datos de una tesis, no hay ningún problema. Entre los estadísticos de posición se define el cuantil de orden como a un valor de la variable por debajo del cual se encuentra una frecuencia acumulada A. Casos particulares son los percentiles, los cuartiles, los deciles o los quintiles. Cuando yo hablo de un 70% de los datos, quiere decir que hay un 70% que van a estar por debajo de esos datos y apenas un 30% va a estar por encima de los datos. Y esos son los que me dicen dónde está la posición de la mayoría de los datos. Percentiles y cuartiles. Y percentiles y cuantiles. El percentil de orden K o el cuantil de orden K entre 100 dice que la mediana se corresponde siempre con el percentil 50. El percentil de orden 15 deja por debajo 15% de las observaciones y por encima queda el 85%. Los cuartiles dividen a la muestra en 4 grupos con frecuencias similares. Un primer cuartil, que es para el percentil 25, o el cuantil de punto 25. Un segundo cuartil, que sería el percentil 50, el cuantil punto 5, que sería el de la mediana. Y el tercer cuartil, percentil 75, que es el cuantil punto 75. Cuando todo va bien, moda mediana y promedio están exactamente ubicados en el mismo valor.
Ese es el ideal de que me esté dando el estudio que yo esté realizando en la parte estadística. Dentro de los ejemplos que podemos encontrar, el 5% de los recién nacidos tienen un peso demasiado bajo. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Esa es la gran pregunta. ¿El percentil 5 o el cuartil .05? ¿Qué peso es superado solo por el 25% de los individuos? Eso sería el percentil 75 o el cuartil .75. Para el caso de pesos de recién nacidos. El colesterol dice que se distribuye simétricamente en la población. Si considera patológico los valores extremos, por ejemplo que el 90% de los individuos son normales, ¿entre qué valores se encuentran los individuos normales? Entre el percentil 5 y el 95. ¿Qué peso no llega a alcanzar el 25% de los individuos? Sería el primer cuartil, percentil 25. Aquí hablamos del 60 kilogramos. Si lo vemos aquí en la parte del peso, donde tenemos una desviación estándar de 11.61, una media de 70 kilogramos y una mediana de 80. ¿Ok? Vean que la distribución aquí es totalmente totalmente simétrica en teoría, pero es anormal porque en teoría debemos haber tenido una barra grande, una barra mediana, una barra grande bien extensa y otra barra mediana aquí al extremo, pero en realidad estamos teniendo esta distribución muy extraña de los datos, ¿verdad? Luego dice entre qué valores se encuentra entre el 50% de los individuos con un peso más normal, entre el primer y el tercer cuantil entre 60 y 80 kilogramos. Este intervalo coincide con los individuos que ocupan la parte central de la muestra. Los diagramas de caja sintetizan esta información. Aquí están los percentiles 25, 50 y 75 y tenemos 60 kilogramos para el primer percentil, 70 kilogramos para el del 50 y 80 kilogramos para el tercer percentil. Y aquí está el diagrama de cajas. Si todo estuviera distribuido de manera normal, todo se tiene que representar así con este diagramita de cajas que está muy bien bonito y está muy simétrico. Tienen el mismo grosor para ambas. El percentil 50 está muy bien definido en 70 kilogramos y la distribución es totalmente normal en esa parte. Aquí hay otros ejemplos de cómo puede utilizarse un estadístico para un mayor o igual 20%, mayor o igual a un 90%, años de escolarización también vienen dadas aquí como ejemplos en esas grafiquillas. Pero hay algo que siempre va a determinar el estudio que yo haga con cualquier conjunto de datos, y son las famosas medidas de centralización. La media, que es la media aritmética o promedio de los valores de una variable, es la suma de los valores dividido por el tamaño muestral. La media es un promedio aritmético de, por ejemplo, 2, 3, 7, va a ser 2 más 2 más 3 más 7 entre 4, 3,5. Conveniente cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a ese valor. Muy sensible a valores extremos es la media si yo trato de hacer un análisis a partir solo de la media. Se pueden considerar como el centro de gravedad de los datos. La mediana es un valor que divide a las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos, es el famoso percentil 50. Si el número de datos es par, se elige la media de los dos datos centrales. Y si la mediana la quiero calcular para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, aquí va a ser 5 porque 5 es el centro de estos 1, 2, 3, 4, 5, 7 datos. Tiene 3 datos para abajo y tiene 3 datos para arriba a partir de ese 5. Es conveniente cuando los datos son asimétricos y no es sensible a valores extremos. Por ejemplo, en la mediana 1, 2, 4, 5, 6, 800 va a seguir siendo 5 porque tengo 3 datos hacia abajo y 3 datos hacia arriba a partir del 5. La media, sin embargo, es de 117,7. Aquí es súper sensible a ese 800 de valor, que es un valor extremo con respecto a los otros valores. La moda es el o los valores donde la distribución de la frecuencia alcanza su máximo, es decir, el que tiene más veces repetidas en los valores. Aquí podemos
ver las formulillas, una media para datos agrupados, que es la sumatoria de todos los datos entre la cantidad total de datos. Para un dato agrupado que yo no tenga manera de obtener los datos iniciales, siempre va a ser el punto medio de cada intervalo de clase por la frecuencia de su clase dividido entre el número total de datos. Ve que aquí la suma de cada punto medio de clase por su valor de frecuencia de clase entre el número total de datos. Cuando hablamos del cuartil del orden alfa, es decir, para agrupados u organizados en tablas, siendo i el menor intervalo que tiene frecuencia acumulada superior a alfa por n, vamos a tenerlo calculado de esta manera. Siempre va a ser el límite inferior más los alfa por n menos el n del superior entre la frecuencia de ese intervalo por la resta del límite superior menos el límite inferior. Eso es para cuando están agrupados. Y aquí están los grafiquitos en donde me va a dar una muy buena idea de la distribución. Si yo trabajo con la media, o sea con el promedio, vean que aquí en teoría voy a tener la balanza en el parte del peso, que sería este triangulito que está aquí en la parte de abajo de este histograma, donde aquí se equilibran, pero vean que es una distribución bastante anormal, porque como que hay muchos datos por debajo y pocos datos por encima de esa media. Sin embargo, si trabajo la altura a través de la mediana, vea que aquí no importa qué tan extremos sean los valores que están tanto a la izquierda como a la derecha, simplemente hay dos valores por debajo y dos valores por encima del valor de mediana de la altura obtenido en este estudio. Cuando yo trabajo con la mediana, puedo tener también que puedo obtener siempre con la unimodal, por ejemplo la que está aquí en la gráfica de distribución normal, donde se ve bien la mediana. Puedo tener también con una bimodal, pero no importa, la mediana siempre me va a distribuir los datos 50% por debajo, 50% por arriba. Y para la multimodal va a ocurrir lo mismo. La mediana siempre me va a partir del 50% de los datos para arriba y 50% de los datos para abajo. Y es lo que está ocurriendo aquí en estos dos gráficos asociados de manera lineal. Da lo igual tener 11 como valor extremo a tener a 29, porque la mediana en este caso siempre va a ser, son 5. Entonces aquí sería el número entre 6 y 8, aquí estaría la mediana para que hayan 3 por debajo y 3 por encima. Siempre entre 6 y 8, siempre va a haber valores por debajo y valores por encima. Pero el número 29 y el número 11 no me van a afectar en nada la posición de esa mediana. Siempre van a estar ubicados a la derecha de la mediana. Aquí hay ejemplos con variables agrupadas, pero la mayoría de los casos de las tesis de ustedes no van a tener ese problema, porque ustedes van a poder recolectar la información para poder elaborar su tesis. Un gran problema que nos vamos a encontrar cuando estamos haciendo los estudios respectivos para el análisis de datos de la tesis es la variabilidad o dispersión. Esa variabilidad en los valores de cualquier atributo que evaluemos está presente siempre en la naturaleza y en cualquier fenómeno social. Su origen en ciencias sociales es siempre múltiple. Ejemplo, los estudiantes de sociología reciben diferentes calificaciones en la asignatura variabilidad. ¿A qué puede deberse? A diferencias individuales en el conocimiento de la materia. Podría haber otras razones, fuentes de variabilidad. Supongamos que todos los alumnos poseen el mismo nivel de conocimiento. ¿Las notas serían las mismas en todos? Seguramente no. Dormir poco el día del examen, el croissant está envenenado, diferencias individuales en la habilidad para hacer un examen. El examen no es una medida perfecta del conocimiento, variabilidad por error de medida. En nota, en alguna pregunta difícil se duda entre varias opciones y al azar se elige la mala. Variabilidad por azar, es decir, aleatoriedad en esa elección. Entre las medidas de dispersión, que son las que miden el grado de dispersión o variabilidad de los datos independientemente de su causa, tenemos la amplitud o rango,
que es la diferencia entre las observaciones extremas. Por ejemplo, es muy sensible a los extremos. 2, 1, 4, 3, 8, 4. 8 va a ser el extremo, el 1 el extremo inferior o el mínimo, y 8 menos 1 son 7. El rango intercuartílico es la distancia entre el primero y el tercer cuartil. Es parecido al rango, pero elimina las perturbaciones más extremas, inferiores y superiores, haciéndose menos sensible a valores extremos. Siempre va a ser el punto 75, el percentil 75 menos el percentil 25. En teoría ahí eliminamos los valores extremos. Dentro de la variabilidad o dispersión tenemos a la varianza, que mide el promedio de las desviaciones al cuadrado de las observaciones con respecto a la media. Es sensible a valores extremos, alejados de la media. Sus unidades son el cuadrado de las de la variable, y el llamado coeficiente de inercia, mayor o menor dispersión de los valores, influyen en sus valores, como la razón física de por qué un patinador gira a diferente velocidad cuando extiende o recoge sus brazos. Para estos inconvenientes se utiliza la desviación típica. ¿Por qué? Porque la desviación típica es la raíz cuadrada de esa varianza. Tiene las mismas dimensiones o unidades que la variable. La distribución normal o gaussiana viene determinada por la media y la desviación típica. A una distancia de una desviación típica de la media obtendremos el 68% de las observaciones, y a una distancia de dos desviaciones típicas de la media obtendremos un 95% de las observaciones. En teoría, el 95% de los datos tienen que estar en el extremo de los intervalos x menos 2 desviaciones estándar y x el promedio menos 2 desviaciones estándar y el promedio más 2 desviaciones estándar. Ahí vamos a encontrar el 95% de los datos siempre en una distribución que siga la forma gaussiana o la forma normal. Va a estar siempre centrado en la media, y a una desviación típica de distancia tenemos más de la mitad de las observaciones, y a dos desviaciones típicas las tenemos a casi todas. O sea, eso me da mucha garantía de que el estudio que estoy realizando está bien centrado, bien calculado. Y por supuesto existe el coeficiente de variación, que es la razón entre la desviación típica y la media. Mide la desviación típica en forma de qué tamaño tiene con respecto a la media, o la desviación por unidad de media. Al dividir la desviación estándar entre el promedio, se obtiene ese coeficiente de variación. También se le denomina variabilidad relativa. Es frecuente mostrarla en porcentajes. Si la media es de 80 y la desviación típica de 20, entonces 20 entre 80 me da un punto 25, es decir, tiene un 25% de variabilidad relativa. Es una cantidad adimensional, interesa para comparar la variabilidad de diferentes variables. Por ejemplo, si el peso tiene un coeficiente de variación de un 30% y la altura tiene un coeficiente de variación de 10%, los individuos presentan más dispersión en peso que en altura. No debe usarse cuando la variable presenta valores negativos o donde el valor 0 sea una cantidad fijada arbitrariamente. ¿Okay? Y tenemos las asimetrías o sesgos. Una distribución es simétrica si la mitad izquierda de su distribución es la imagen especular de su mitad derecha. En las distribuciones simétricas, la media y la mediana coinciden. Si solo hay una moda, también coinciden. La simetría es positiva o negativa en función de a qué lado se encuentra la cola de la distribución, y la media tiende a desplazarse hacia los valores extremos o colas. Discrepancias entre las medidas de centralización que indican la asimetría. Aquí está la mediana. Vea que aquí en el gráfico de abajo la mediana está a la izquierda de esa media. Esta es una asimetría negativa. Cuando tengo en la cola la simetría negativa, vea que está, cuando la mediana es menor que la media, estoy en una simetría positiva, pero en la cola, cuando tenemos la media más inferior a la mediana, es la cola negativa. Si la tenemos en la parte de que estamos en cola positiva, quiere decir que la mediana va a ser menor que la media. Cuando ocurre el 50-50, la mediana está partiendo exactamente los datos a la mitad. ¿Okay? No hay asimetría, sino que es una distribución normal.
Entre los estadísticos de asimetría están basados en la diferencia entre estadísticos de tendencia central por diferencias intercuartílicas, primero y segundo cuartiles y segundo y tercer cuartil. Puedo tener esta asimetría. Están basados en desviaciones con signos respecto a la media. En este se basa en los SPSS. En función del signo del estadístico diremos que la simetría es positiva o negativa. Distribución simétrica, la que tiene asimetría nula o que se comporta como si fuera de normal. Aquí llamamos apuntamiento o Courtois. La Courtois nos indica el grado de apuntamiento o aplastamiento de una distribución con respecto a la distribución normal o gaussiana, que es adimensional. Las series que representan los siguientes gráficos poseen la misma media y desviación típica, pero con diferente grado de apuntamiento. Entonces, en el primero se llama platicúrtica, Courtois menor que 0, porque hay muchos picos. Mesocúrtica, cuando el Courtois es de 0 y se comporta casi como una gaussiana, que es la del centro. Y leptocúrtica, cuando la Courtois es mayor que 0, como en el caso de la esta desde la derecha. Eso es una esta es una mesocúrtica porque se comporta como si fuera la gaussiana. Perdón, sí. La de la derecha es la mesocúrtica, se comporta como la gaussiana. Leptocúrtica tiene un pico muy pronunciado en el centro de los datos, y la pletocúrtica, los picos están distribuidos en toda la distribución, valga la redundancia. ¿Okay? Esos son los gráficos para poderlos diferenciar. Y la salida de estadísticos del SPSS, el SPSS nos permite sacar todos los estadísticos en una sola orden. El menú analizar estadísticos descriptivos y descriptivos, y con todas las opciones activas nos puede mostrar la siguiente tabla. Por ejemplo, aquí nos va a los intervalos de confianza. Para la media 95% nos da siempre el límite inferior, el límite superior. La media recortada al 5% nos va a dar mediana, varianza, desviación típica, mínimo y máximo, rango, amplitud de cuartil, asimetría y el Courtois. Y los diagramas de caja resumen gran parte de esta información. ¿Okay? Entonces aquí les voy a dejar también este otro señalado de lo que trabajamos el día de hoy. Y con esto ya le damos una muy buena idea, un buen cierre en lo que estamos tratando de analizar, que es cómo yo puedo hacer para que realmente un análisis de datos para efectos de una tesis tenga una cierta consistencia, una cierta manera de que yo pueda inferir cosas a partir de todo lo que yo calcule ahí. Si yo calculo a partir del promedio, la moda, la mediana, calculo la varianza, calculo la desviación estándar típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Si calculo un coeficiente de variación, que sería la desviación estándar entre el promedio, y trato de analizar por medio de histogramas o por medio de un gráfico, y veo que el histograma se tiende a comportar como una curva normal, entonces a partir de ahí yo puedo deducir con mucha más seguridad cualquier inferencia que yo quiera dar con respecto a una población, y poder decir, por ejemplo, los estudiantes de maestría en docencia universitaria en la UCCA presentan las siguientes características, y voy a esperar que si yo repito esa investigación más adelante, esas mismas características van a ir surgiendo en los diferentes grupos o en las diferentes generaciones. Básicamente eso es lo que buscamos cuando hacemos investigación, darle esa seguridad a los datos que yo estoy recolectando y que son los que me dan sustento para poder analizar y poder tomar decisiones y conclusiones con respecto a ciertas características de ciertas poblaciones de estudio. ¿Okay? Y eso es lo que se busca acá, que ustedes tengan esa certeza a través de la estadística inferencial. ¿De acuerdo? Ok. Esos son entonces los 3 documentos que les quería presentar el día de hoy. Por lo general,
Esta clase es apenas de 2 horas más o menos aproximadamente, y se les da la oportunidad para que ustedes pues trabajen con sus respectivos proyectos. En el curso anterior era una exposición, pero en este curso es un trabajo escrito, así ¿cómo es que se llama? Lo sopesamos entre ustedes y llegamos a ese consenso, y entonces les doy el chance para que ustedes vayan ya concluyendo el trabajo que tienen que presentar ahorita que lo tienen fresquito, como dijo la compañera. Yo sé que trabajan y es más difícil ponerse de acuerdo, entonces yo les doy con todo gusto estos minutos que faltan, son 60 minutos, para que ustedes puedan ponerse de acuerdo y puedan terminar y finiquitar el trabajo si ya lo tienen bastante avanzado, ¿verdad? Ya, estamos. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Perfecto, profe. Okay. Gracias, profe. Muy amable. Con mucho gusto. Voy a inmediatamente a tratar de pasarles las grabaciones para que los tengan como insumo ya a partir de este momento. Entonces les doy luz verde para que ustedes trabajen en esa parte.